Muy buenos días tengan todas y todos. Bienvenidos a nuestra segunda quincena de celebración de los 15 años del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública. El día de hoy iniciamos con nuestra celebración de esta segunda quincena con una mesa redonda sobre el modelo de atención y vigilancia epidemiológica para la mejora de los servicios de atención maternal y perinatal. Sin duda, un tema de mucha importancia y estaremos platicando con la experiencia de algunos proyectos que tenemos el Instituto junto con la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero y del Estado de Chiapas. Este es un tema que está en la agenda de gobierno y que es un tema pendiente. El daño obstétrico continúa siendo un problema y que es un problema de salud pública. El derecho a la salud es la protección también a las mujeres sin daño. Por ello, me voy a permitir darle la palabra a la doctora Ofelia Poblano, quien es directora de calidad de la atención del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública. Ella moderará la mesa y sin más, les agradezco mucho su presencia y que continúen con esta celebración. Gracias y buen día. Tu micrófono, Ofelia. Ya. Gracias, doctora Shama, por esa presentación. Ya nos deja poco que decir. Como dice la doctora, esta es la segunda mesa de calidad en esta semana. Y en ambos casos, parte del foco está en el desarrollo de vías de atención integrada o vías clínicas con las que hemos estado trabajando. En este caso, los dos proyectos, el de Chiapas y el de Guerrero, son un poco más amplios que la vía clínica, pero va a ser sumamente interesante escuchar a los participantes, tanto del instituto como del propio hospital en donde se está trabajando, el Rafael Pascasio Gamboa de Chiapas y el Hospital del Niño, de la Madre y del Niño guerrerense, en el caso del estado de Guerrero. Yo quiero solo llamar la atención al hecho de que el día lunes tuvimos una mesa en donde hablamos de las vías de atención integrada, de un padecimiento o de varios padecimientos que son crónicos, que son a largo plazo. Y en el caso de este día es una atención a la salud que es muy puntual, que es aguda, que tiene un principio y un fin muy claramente definidos, ¿sí? Es la atención del parto y del puerperio prácticamente. Entonces, si bien las enfermedades crónicas duran meses, años, esto que estamos presentando el día de hoy probablemente son días, ¿sí? Son únicamente una atención centrada en un corto periodo en los hospitales. Entonces, no los entretengo más. Le doy la palabra al maestro Alexander Brenes, que es investigador del instituto y que él ha estado coordinando el proyecto en Chiapas, y posteriormente entrará el doctor José de Jesús Bertis, que va a presentar junto con sus invitados el proyecto del estado de Guerrero. Adelante, Alexander. Gracias. Muchas gracias, buenos días y gracias a todos por estar conectados en esta sesión. Gracias a la doctora Shama y a la doctora Poblano. También queremos agradecer a nuestros invitados por haber aceptado la invitación a participar en esta mesa. Yo lo que voy a hacer en este momento es una pequeña introducción acerca del proyecto para poder contextualizar de qué trata este proyecto, pero el foco central de esta mesa es la experiencia que nos puedan comentar
los invitados acerca de la implementación de este modelo de atención en sus estados. Entonces, para iniciar, quisiéramos contextualizar un poco el proyecto. Este es un proyecto de investigación que llevó por título Diseño, Implementación y Evaluación de un modelo integral para mejorar los servicios de salud materna y perinatal. Este proyecto fue financiado por el CONACYT con los antiguamente llamados proyectos de largo aliento y tuvo un financiamiento del año 2016 al 2021. Inicialmente era de 4 años, pero se extendió a 5 años por los retrasos ocurridos con motivo de la pandemia. Bueno, el objetivo general de este proyecto fue el diseño, la implementación y la evaluación de un modelo integral para mejorar los servicios de salud materna y perinatal, como su nombre lo indica. Tuvo 4 objetivos principales, específicos. El primero de ellos fue hacer un análisis estratégico de la estructura y el funcionamiento del sistema. Aquí hicimos un análisis basal de cómo funcionaban los sistemas en los estados donde se realizó el proyecto, para poder tener todo el contexto y poder diseñar las intervenciones teniendo evidencia de cuáles eran las áreas donde se tenía que intervenir. Posteriormente, en el segundo objetivo se diseñó el modelo, en el tercero se implementó este modelo y por último se realizó una evaluación de la efectividad de las intervenciones implementadas. Estos fueron los objetivos que fueron llevando las actividades del proyecto. En esta diapositiva podemos ver la descripción de las etapas. Fueron 4 etapas que se realizaron en el proyecto. En la primera, como comentaba, se realizó un estudio basal de las jurisdicciones de intervención, ya que teníamos jurisdicciones de intervención y de control, para poder hacer las comparaciones de las intervenciones al momento de evaluar el modelo. Entonces, en la primera tuvimos toda esta medición basal que nos permitió conocer cuáles eran las áreas principales en las que había que intervenir. Posteriormente, en la segunda etapa, procedimos a realizar el diseño de este modelo y de las intervenciones que se iban a implementar, así como la implementación de sistemas de vigilancia y monitoreo para poder ir controlando el desarrollo de la implementación del modelo. En la tercera etapa se realizaron nuevamente evaluaciones de la efectividad y los estudios basales en las jurisdicciones de control. Acá fue donde entraron otros de los sitios seleccionados, hospitales seleccionados para implementar este modelo. Por último, en la cuarta etapa se hicieron las evaluaciones finales y la implementación completa del modelo en las jurisdicciones de control. De esta forma, entonces, los sitios de trabajo que tuvimos inicialmente fueron el estado de Chiapas y el estado de Puebla, en los cuales se seleccionaron los hospitales de intervención y los hospitales de control que comentaba para poder llevar a cabo el modelo. Este es un modelo que no se prediseñó antes del inicio del proyecto o que ya existía, sino que se fue diseñando en conjunto con los hospitales que formaron parte del proyecto. Esa es una de las partes más enriquecedoras de este proyecto. Por lo tanto, va a ser muy importante la experiencia que nos comenten nuestros invitados. En esta diapositiva quisiera resaltar algunos de los hallazgos principales de la evaluación basal. Esa primera evaluación que comentaba que se realizó en el primer año, muchos de estos hallazgos fueron obtenidos a través de la observación directa de los procesos de atención, por lo cual es información muy fiable, pero también hay otro tipo de herramientas que utilizamos como análisis de la mortalidad a través de bases de datos y también la medición de indicadores a través de bases de datos. Entonces, algunos de los hallazgos pues, fueron prácticas clínicas no basadas en la evidencia, como el desarrollo de la maniobra de Christeller, episiotomías o enemas que ya no están recomendados. También una saturación de los niveles altamente resolutivos, como el caso del tercer nivel, que por lo general tiene muchos casos de bajo riesgo, de embarazos de bajo riesgo y partos de bajo riesgo, que podrían atenderse en otros sitios. También identificamos demoras en los tiempos de atención que pueden pues, provocar desarrollo de complicaciones. Por otra parte, también identificamos fallas en la detección y la pérdida de oportunidad en la monitorización. Esto quiere decir el control de los signos vitales dentro del proceso de atención del parto. Identificamos que al inicio es muy bueno, se cumple con los criterios, pero después del parto parece que a las mujeres las abandonan al final durante el puerperio inmediato.
Por otra parte, se identificó también muertes fetales evitables, muertes fetales intrahospitalarias, y por último también se identificaron prácticas de faltas de respeto y abuso durante el proceso de atención y también atención no consentida. Estos fueron algunos de los hallazgos, entre otros muchos más que pudimos identificar, y fueron los que permitieron guiar el diseño de este modelo de atención y la implementación de las herramientas que voy a comentar a continuación de manera breve. Acá podemos ver un esquema del modelo integral que se diseñó con 4 componentes principales. El primero de ellos, POA, que por sus siglas en inglés, Patient Outcome Assessment, o evaluación de los resultados de los pacientes, es una herramienta que se utiliza para la identificación de áreas de oportunidad por observación directa de los procesos de atención. Es esa herramienta que les comentaba, en la cual se observó el proceso de atención y se pudieron identificar todas las áreas que podrían mejorarse. Otro de los componentes son las matrices Babies, que estas matrices es una metodología que se utiliza para el análisis de las muertes perinatales para poder identificar intervenciones prioritarias. Estas matrices lo que hacen es que analizan el momento de la muerte y analizan también el peso de los productos para poder identificar cuáles son las intervenciones con evidencia científica que pueden ayudar a reducir esas muertes. Por otra parte, también se diseñó un sistema de indicadores a partir de una búsqueda, una revisión sistemática para poder realizar una evaluación continua de las acciones necesarias que requiere una atención de calidad para la mujer y su recién nacido durante el parto, que estas 3 herramientas en conjunto permiten identificar las áreas que hay que mejorar y a la vez funcionan como herramientas de monitorización de las intervenciones que se implementaron. Por último, tenemos las vías de atención integradas que ya comentó la doctora Poblano, que se puede entender como el elemento principal que nos ayudó a realizar cambios dentro del proceso de atención. Una vía de atención integrada es básicamente la organización del proceso de atención para disminuir la variabilidad de la práctica clínica. Aquí se incluyen toda la evidencia disponible para poder realizar prácticas clínicas, pero también tiene un fuerte componente organizacional, organizar quién, cómo, dónde y cuándo se deben realizar esas acciones dentro del proceso de atención. De esta forma, con estos 4 elementos, fue que fuimos desarrollando el proyecto, el cual se fue implementando en el estado de Puebla y en el estado de Chiapas. Y en esta ocasión, los invitados que tenemos del estado de Chiapas nos van a comentar su experiencia en la implementación de todo este modelo. Como comenté hace unos minutos, lo importante considerar acá también es que este modelo se fue diseñando en conjunto con ellos y las adaptaciones a las herramientas fueron realizándose por consenso con la discusión de cada uno de los participantes en el proceso de diseño e implementación. Por último, quisiera comentar que a partir de este proyecto en el cual se obtuvo mucha evidencia para probar la efectividad de estas herramientas, estos componentes del modelo, también uno de los productos fue el poder obtener nuevo financiamiento para darle continuidad a estas actividades. Por lo tanto, se obtuvo financiamiento en el año 2020 para continuar con este proceso, no solo centrado en la atención del parto, que fue lo que dirigió el proyecto que estamos analizando, sino ahora poder extenderlo al primer y segundo nivel de atención, de tal forma que podamos abordar las vías de atención integradas en redes de atención, para poder abordar todos los pasos del continuo de atención materna y perinatal que se propone para poder tener una atención de calidad que ayude a disminuir los resultados negativos en esta población. Con esto cierro mi participación para poder darle la palabra a los invitados del estado de Chiapas, pero antes quisiera dar un agradecimiento especial a la Secretaría de Salud del estado de Chiapas y a la Secretaría de Salud del estado de Puebla por estar siempre abiertos a participar en el desarrollo de este proyecto, también a la Secretaría de Salud del estado de Guerrero por participar con los complementos que ahora nos va a explicar el maestro Vértiz. Y ahora quisiera presentar a nuestros invitados para ya ceder la palabra. Nuestro primer invitado es el doctor Luis Arturo Díaz Moreno. Él es médico cirujano de la Facultad de la Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas. Tiene una especialidad en ginecología y obstetricia y medicina crítica en obstetricia
del ICEMIN UNAM, fue jefe de departamento de ginecología y obstetricia del Hospital Regional Dr. Rafael Pascasio Gamboa y subdirector médico también durante el periodo que se diseñó e implementó este modelo de atención en ese hospital. Actualmente tiene funciones como médico adscrito al servicio de ginecología y obstetricia del mismo hospital y pues nos va a estar comentando un poco cuál fue la experiencia del hospital en este sentido. Nuestra segunda invitada es la doctora Mayreli Ramírez Domínguez. Ella también es médico general de la Universidad Autónoma de Chiapas con una especialidad en pediatría por la misma universidad. Fue jefa de servicio del pediatría y subdirectora médica también durante el periodo que implementamos este proyecto. Actualmente es pediatra adscrito al servicio de neonatología del mismo hospital. Sin más, procedo a darles la palabra a nuestros invitados para que por favor nos compartan su experiencia en la implementación de este modelo. Adelante, doctor Díaz, por favor. Sí, gracias, Alex, muy amable por la invitación y agradezco a todos los integrantes del equipo que trabajamos en conjunto en este proceso de integración de nuestra vía clínica y de todo el proyecto en sí, ¿no? Creo que aparte de darnos luz al camino para identificar las mejoras que podíamos hacer en nuestro hospital, pues creo que se logró una relación de amistad en lo personal con cada uno de ustedes. Muchas gracias por esta invitación. Y pues dentro del preámbulo nos pusimos de acuerdo la doctora Mayreli y yo en pláticas desde días previos justamente para llegar a la conclusión cómo íbamos a abordar el tema. Y de cierta manera, como a mí me tocó dentro de lo que comentabas ahorita, el proceso de la integración de la vía clínica, a mí me tocó aperturar y ver justamente todo el proceso que habían trabajado ustedes con el PUA, conocer la problemática y las observaciones que se habían identificado, y pues bueno, de ahí surge todo el proceso de evaluación y el encaminamiento hacia la creación de la vía clínica. Entonces yo me enfocaré exclusivamente a hablar exclusivamente a la vía clínica, y la doctora Mayreli nos hará énfasis en lo que es la integración de los indicadores y Matriz Babies, que ella fue la encargada más que nada de darle seguimiento en ese proceso. Entonces, voy a iniciar yo la presentación con lo de vía clínica, y bueno, me voy a permitir compartir pantalla en relación a lo que vamos a presentar el día de hoy. Y pues evidentemente, pues esta parte es justamente el proceso de la experiencia que tuvimos. Perdón, voy a poner mi cronómetro para no pasarme tiempo. Experiencias en la implementación de la vía clínica de atención del parto vaginal y abdominal en el Hospital Rafael Pascasio Gamboa. Justamente se identificó de toda la problemática que ustedes nos hicieron ver en el PUA, identificamos cuál era la mayor problemática en el camino que seguían nuestros pacientes, evidentemente, en el proceso de atención obstétrica de nuestro hospital. Entonces, derivado de esto, el planteamiento fue enfocado justamente a esas dos consideraciones, parto vaginal o resolución por parto vía abdominal. Abro contexto en relación a que nuestro estado de Chiapas, por la diversidad que tiene, tanto geográfica y de carretera e infraestructura carretera, pues a veces es un poquito difícil poder tener acceso a hospitales de concentración como es el de nosotros, y que las principales jurisdicciones sanitarias en nuestro estado tienen. Y ahí pongo en pantalla justamente que nuestro estado está dividido en 10 jurisdicciones sanitarias, y obviamente hacen un poco más de difícil acceso poder llegar a esas unidades de concentración. Nuestro estado, hasta el último censo, 5.543.828 habitantes en nuestro estado, 2.837.881 mujeres. Obviamente a estas son a las que va enfocada nuestro proceso de atención y nuestro proceso de integración de vía clínica. Este es nuestro hospital, es una vista externa, justamente de donde empezamos a plantear la problemática como tal. Y obviamente nuestro hospital, al ser un hospital exclusivamente de atención obstétrica, ginecológica y neonatal, pues nos teníamos que enfocar en padecimientos o en un padecimiento que realmente se llevara a cabo en base a estas especialidades. Nuestro objetivo, bueno, desde el punto de vista qué hacemos, cómo lo hacemos y
está bien lo que hacemos, era la parte que queríamos identificar y que queríamos conocer nosotros ya como personal de salud, como personal operativo, en base a lo que se había planteado en las observaciones del POA. Esto es un historial específicamente del 2010 hasta el 2011, cómo hemos venido trabajando con variaciones específicamente en el número de nacimientos anuales que tenemos en nuestro hospital. Ha bajado, si bien es cierto, incluso 2020 por la situación pandémica, pues evidentemente un número menor de nacimientos en relación al contexto que llevábamos desde el 2010. Sin embargo, pues esto no ha dejado de dar pauta a seguir haciendo el mismo proceso de atención en nuestras pacientes embarazadas. Dentro de ese contexto general, pues obviamente se planteó esa integración de vía clínica y de esa vía clínica pues surge el objetivo general de estandarizar la atención del parto y hacerlo unificado, uniforme en los procesos de atención tanto por vía vaginal como abdominal para obviamente asegurar a nuestra embarazada y obviamente conlleva con ello al recién nacido una mejor atención con altos estándares de seguridad y obviamente libre de riesgo. Dentro de los objetivos específicos que planteamos en esta vía clínica, unificar los procesos de atención del parto vaginal y cesárea, identificar obviamente oportunamente las complicaciones durante la atención obstétrica, disminuir las complicaciones durante la atención del parto, identificar los factores de riesgo para un parto distóxico, agilizar obviamente el proceso de atención de cesáreas porque teníamos un deferimiento o tenemos, incluso por ahí se ha llegado a tener un deferimiento hasta a veces de 6 horas en promedio, minimizar las complicaciones hemorrágicas durante las cesáreas y procurar la atención con énfasis en el apego inmediato para el recién nacido, algo que a veces incluso hoy en día todavía algunas instituciones, unidades médicas tienen esa resistencia al cambio para la atención del recién nacido. Por fomentar inicialmente acciones para el inicio de la lactancia materna, algo que debería de estar estipulado ya siempre en el proceso del acercamiento o del apego inmediato de nuestro recién nacido y obviamente procurar una condición adecuada tanto para el feto o para el recién nacido como para la madre del egreso hospitalario, porque se identificó que dentro del proceso de atención de nuestras pacientes embarazadas se atendía el parto, pasaba en un área de puerperio, se olvidaba esa parte del puerperio y cuando se egresaba nada más le dábamos seguimiento a la paciente y el recién nacido se olvidaba. Entonces no se daban los cuidados y las indicaciones para el recién nacido. Todo esto, pues obviamente, en el contexto de dónde surge o dónde se encuadra toda esta consideración de la formación, pues evidentemente pues la guía que nos dio pauta a hacer la vía clínica, pues es esta publicación del doctor Saturno, evidentemente donde nos daba la pauta y la temática de cómo integrar esta vía de atención. Y obviamente basado en las guías de práctica clínica que tenemos y las normas oficiales mexicanas que tenemos y que nos rigen para hacer integración en base a lo que tenemos con lo que realmente debemos hacer. ¿Qué se hizo en nuestro hospital? Pues obviamente conocer y describir los procesos de notificación de eventos perinatales, evaluar el camino clínico de nuestras mujeres y neonatos en la atención del parto y el seguimiento posparto, integrar un sistema de medición mediante indicadores específicos, que ya la doctora Mayreli nos hará énfasis en ello, y establecer un sistema de información para toma de acciones neonatales, que es como se va dando el proceso de matriz Davis. Los pasos para la construcción e implementación de vías clínicas, basado obviamente en la publicación del doctor Saturno. Estos 12 pasos, que era el proceso de integración, iniciamos el proceso en la gestión en la que yo estuve, justamente hasta la elaboración, hasta la estrategia de implementación de la vía clínica y después de eso el proceso de implementación, y ahí es donde yo termino mi participación, digámoslo así, por el proceso de cambios administrativos que se dieron en su momento. Obviamente nuestra población indiana era enfocado justamente a nuestro recién nacido y a esa madre que está en ese proceso de atención parto vaginal o parto por cesárea, a quien nos vamos a dirigir precisamente esta atención. Identificábamos desde dónde queríamos atenderlo. Evidentemente lo ideal sería desde el proceso de atención del primer nivel hasta el egreso hospitalario y regresar nuevamente a ese primer nivel. Sin embargo, nuestra unidad médica es tan amplia y nuestra distribución geográfica también no nos permite hacer esa posibilidad, que solamente nos pudimos enfrascar desde este portón de entrada en color verde que está justamente en la parte externa de nuestro hospital, en el área de urgencias,
es por aquí donde ingresa la paciente que va al proceso de atención y es por acá justamente donde nuestra paciente egresa. Entonces, nos limitamos exclusivamente a nuestro hospital, al interior de nuestro hospital y trabajar en los procesos de atención de nuestro hospital. Surge, obviamente, el proceso desde el 2018 en abril, donde conformamos una integración de 4 equipos de trabajo en el cual se fueron dando cada uno de los procesos y contextos de información y nos dieron información y se integraron justamente el equipo clínico, cada uno con sus respectivos participantes, donde se integraron específicamente diversidad de elementos. Fue una invitación en general que se hizo y se fueron integrando cada uno de los equipos inicialmente por afinidad y después de eso se fue armando todo el proceso. Llegamos a un contexto general de cada uno participó con sus procesos de integración de información y obviamente justificando el por qué queríamos hacer el proceso de mejora o de vía clínica de mejora para enfocados en el parto eutóxico y cesárea, y pues evidentemente pues llegamos a una conclusión en específico de la justificación que queríamos hacer, la falta de coordinación y apego a las guías de práctica clínica, que eso detectamos, y las diferentes caracterizaciones sociodemográficas que nuestra paciente tiene. El objetivo, pues obviamente ya lo mencionamos al principio, estandarizar esa vía de atención vaginal o abdominal para mejorar el proceso de atención con altos estándares de seguridad y libre de riesgo. Y pues los objetivos específicos que ya los comentamos al principio. La población diana, ya lo comentábamos en relación a nuestras pacientes embarazadas que acuden a resolución obstétrica en trabajo de parto en fase activo o las complicaciones de la misma. Los límites del proceso, pues evidentemente los establecimos, como mencionamos, desde la puerta de entrada de nuestro hospital hasta la puerta de egreso de nuestro hospital del área de Porferi. Aspectos que se contemplaron, pues obviamente actuaciones que cada uno de los integrantes del personal de salud, desde el policía o el vigilante de la entrada hasta el vigilante que egresa a la paciente, pasando por un sinnúmero de servicios durante el curso de su estancia hospitalaria. Nuestro ámbito o contexto fue el hospitalario exclusivamente, como mencionábamos, queríamos abordarlo a primer nivel, pero evidentemente nos enfocamos exclusivamente a la cuestión de urgencias, tococirugía y porferia. Y los usuarios finales, pues obviamente todo el personal de salud que se incluye o se inmiscuye en el proceso de atención a la paciente embarazada. Este fue, yo le pondría que este fue nuestro equipo máximo de trabajo, en el cual empezamos a trabajar con mucho ímpetu, con muchas ganas para sacar adelante este proyecto. Sin embargo, en el camino, como como toda guerra, van cayendo soldados, y sí, fuimos cayendo en el curso del camino, y a veces llegábamos a bajar la guardia porque nos quedábamos con pocos elementos en el proceso, pero retomábamos, y no, eso no nos hacía perder la esperanza de poder sacar adelante el proyecto. 2, 3, a veces hasta 1, y un integrante tenía que estar trabajando, pero todos tratábamos de hacer cada uno la parte que le tocaba en su contexto, ¿no? Mayo del 2018 se concluye finalmente este proyecto inicial con un borrador en general, un equipo definitivo y integrado. Obviamente requería mejoras, por lo que se marcaron tiempos para corregir ese proceso como tal. El grupo final de trabajo, pues bueno, encabezado y a votación, petición de todos mis compañeros, pues me eligieron a mí como el proceso de coordinador y el que llevaba la batuta justamente para este proceso de integración, pero cada uno no fue un trabajo único, sino un trabajo coordinado con cada uno de los elementos que están acá integrados, desde el jefe de servicio de ginecología, la jefa de enfermeras, la supervisora de enfermeras, la jefa de departamentos en específico de tococirugía, triage, trabajo social, trabajadoras social integradas también, área de admisión hospitalaria, en fin, un trabajo que era en equipo, que es en equipo, para poder sacar adelante y a flote este proyecto de trabajo. Obviamente no podía faltar la guía y la batuta de nuestros equipo de apoyo del Instituto Nacional de Salud Pública, encabezado evidentemente como investigador principal el doctor Pedro Saturno, y pues con ello pues cada uno de los que están allí inmiscuidos, sin querer olvidar o no mencionar a ninguno de ellos, ¿no? ¿Cómo se estableció nuestro proceso? Identificamos 5 bloques de atención en nuestro proceso de atención de nuestros pacientes. El primer bloque lo establecimos en entrada y triage obstétrico. El segundo bloque en admisión, ingreso a tocología.
tercer bloque, atención del parto para la cesárea o parto vaginal o parto por cesárea, y obviamente el contexto del binomio. El cuarto bloque, el puerperio fisiológico y la hospitalización. Dos caminos distintos porque evidentemente el parto vaginal se va al área de puerperio fisiológico, es un área hospitalaria distinta al área de hospitalización general a donde se van los puerperios quirúrgicos como tal. Y el quinto bloque, que es el egreso hospitalario, que en conjunto allí las dos áreas hospitalarias se encaminan hacia la misma ruta de salida. Obviamente identificamos debilidades, hicimos un estudio o una identificación de debilidades en cada uno de estos bloques y detectamos que habían situaciones organizacionales y clínicas que habían que mejorar y proponer mejoras en ese proceso. Se establecieron, obviamente, como decíamos, y bien Alex ya lo mencionaba, tratar de cambiar algunos formatos, algunos paradigmas que ya teníamos establecidos. Se llegó a la conclusión de establecer formatos establecidos ya específicamente de la atención del parto, que hasta hoy en día siguen haciéndose los reportes de la atención obstétrica a través de este formato. Y nuestro partograma, que era un partograma muy viejito que databa del Hospital incluso General de México de 2000, no, que era del 1995, teníamos el formato del partograma y lo modificamos aprovechando todo este contexto de vía clínica, lo modificamos justamente a la cuestión ya normativa que la Organización Panamericana de la Salud nos establecía en el partograma. Nuestro trabajo final fue establecer esos 5 bloques como tal y cada una de las actividades que con los participantes en el proceso de atención tenía que ir a hacer. Entonces, mencionábamos esto como un checklist que cada uno tenía que trabajar en su área. Entonces, yo como obstetra tenía que llenar cada uno de estos procesos en el momento en el que yo participaba en la atención de mi paciente. En el caso previo fue por parto y en el caso que estoy presentando enseguida es justamente por vía abdominal, donde se tenían que inmiscuir cada una de las participaciones y actividades que los integrantes hacían. Se logró integrar una hoja de variación para identificar en dónde o en qué parte del proceso no hacíamos un paso a seguir, ¿no? ¿Por qué no se hacía? ¿Quién era el causante o el identificador? Y evidentemente cuál era la causa y qué acción podíamos llegar a tomar. Como siempre y en todo proceso de mejora de calidad, yo creo que siempre nuestra visión como médicos y como personal de salud queremos que tengamos las mejores herramientas hospitalarias, el mejor equipamiento en nuestro hospital, pero eso era un contexto utópico a lo mejor porque teníamos que trabajar con lo que realmente tenemos y es allí donde muchas veces causó un poco de conflicto con el propio personal de salud en nuestro hospital. Se hizo una hoja de información, se trabajó conjuntamente con el Instituto de Salud Pública, este trabajo que hicieron para identificar y decirle a la paciente qué es lo que vamos a hacer con cada uno de tu proceso de atención. Una información muy dinámica, muy ejemplificativa de lo que tenía que atravesar nuestra paciente embarazada en el proceso. Y la parte crucial, esta es la parte difícil, trabajosa, dijéramos en su momento, de mucho esfuerzo, el socializar esta información, difundirla, hacer que los demás integraran y participaran. Y tuvimos a bien incluir o integrar justamente procesos de capacitación especificados por turno, porque no podíamos integrarlos a todos en un contexto, entonces se hizo un turno matutino y mixto, se convocó a la reunión para dar a conocer justamente estos formatos y qué se quería hacer con este formato. Se llegó a los turnos vespertinos también, a los turnos nocturnos también estuvimos trabajando con ellos, dándoles la información que teníamos, y aquí este turno yo lo llamo el turno álgido para nuestro hospital, porque sí era un poquito realmente, y aquí sí pedimos la participación del equipo de apoyo del Instituto de Salud Pública para que fueran ellos los que nos apoyaran a dar el proceso de información y no se quedara así como en el limbo para hacer las cosas. Y aún así fue una noche difícil porque fue justamente de mucho estira y afloja en el proceso de información. La información, obviamente, con trabajo social, también otro equipo ríspido en el proceso de atención de nuestros pacientes, pero bueno, tratábamos de integrar justamente esa situación, ¿no? Y obviamente llegamos al 2019, el 18 de febrero, en donde ya se hace el proceso de información
Ya difundimos de manera personalizada a cada uno del personal de salud por grupos, por turnos, pero ahora era difundirlo y que se mantuviera la información en nuestro hospital y obviamente a través del apoyo del equipo del Instituto de Salud Pública nos pudieron promocionar estos carteles que hasta hoy en día siguen pegados y siguen adheridos en las áreas en las cuales se implementaron, y entonces se dieron a conocer estos proyectos y se empezaron a difundir justamente en las áreas críticas, como era el pasillo de quirófano. El pasillo de quirófano como tal estaba establecido, el pasillo de urgencias, el pasillo de tococirugía, en donde se informaba el proceso de atención. Este es el área de urgencias, en la información que se integraba, el área de piso de hospitalización gineco, el área de urgencias, donde la paciente pues está esperando tanto esta parte, la de acá y acá de este lado, tenemos un poquito más de sillas para sentarse, y evidentemente está a la vista de las pacientes qué es y cuál es el camino que tenían que seguir en el proceso de atención. Se hizo una reunión de trabajo para hacer el proceso de aplicación del piloto, que fue a partir del 4 de marzo del 2019. Se difundió con todo el personal de jefaturas de servicio para que ellos nos hicieran el proceso de replicación con el personal a su cargo. Se hizo ya una presentación oficial al momento de tener ya al completo el trabajo hecho. Se socializó ya de manera general a través de la Secretaría de Salud. Nos acompañó en ese entonces el subsecretario de Salud Pública por parte del Instituto de Salud Pública del Estado de Chiapas, y se hizo la presentación específicamente hospitalaria de nuestra primer vía clínica en el proceso de atención de parto por vía vaginal como por vía cesárea. Y pues dentro de las ventajas que yo le veo que tuvimos en este proceso es conocer e integrar los procesos de atención hospitalaria, identificar la ruptura institucional de eslabones en el proceso de atención obstétrica y neonatal, identificar los procesos administrativos de repetición en los servicios y enlazarlos sin duplicar. Habían actividades que identificaba el pediatra, que identificaba el médico general de urgencias, que identificaba el obstetra en urgencias, o que identificaba incluso al momento de ese egreso. Y toda esa misma información era la misma que teníamos que manejar en diferentes formatos. Entonces era justamente tratar de limitar el doble trabajo que hacíamos, por decirlo así, o hasta el triple trabajo de hacerlo para una sola información, para un mismo camino. Entonces, eso fue, yo le encuentro el hecho de que identificamos esas situaciones y como ventajas lograr sacar adelante. ¿Qué nos favoreció? Obviamente el compromiso y la disposición del personal que se integró en la elaboración de la guía clínica. Gente muy comprometida, todo el personal que trabajó con nosotros se puso la camiseta para trabajar en este proyecto, se integró el proyecto y trabajaban conjuntamente con nosotros. Hubo una integración de un equipo multidisciplinario, no era solamente el obstetra, el pediatra, sino era todo el contexto hospitalario en los diferentes procesos de atención, y obviamente identificaban los procesos deficientes y su pronta corrección. Aceptación propositiva a los cambios planteados y conocimiento de los procesos administrativos por el personal integrado del equipo. Y la parte difícil, las barreras y los obstáculos que tuvimos siempre en el camino de poder implementarlo, pues es el punto crucial, la resistencia al cambio. Siempre es difícil que al que ya está acostumbrado a hacer algo, le diga, sabes que ahora hay que hacerlo diferente o hay que hacerlo así porque la guía de práctica clínica lo establece. Nos costó mucho trabajo pensamiento tardío, nos costó mucho trabajo episiotomía, nos costó mucho trabajo sedación poscesárea, nos costó mucho trabajo lactancia materna en la primera hora. Todavía hay resistencia al cambio, pero vamos trabajando poco a poco en ello. El egocentrismo es un punto determinado en un grupo determinado, un número de personas trabajadoras que solamente yo sé lo que sé y es mi conocimiento el que vale, ¿no? Desconocimiento de las normativas institucionales actualizadas, nacional e internacional, en la mejora de los procesos, justificar la no disponibilidad de realizar algunos pasos durante el proceso de atención por carencias y falta de insumos, lo que mencionaba el hecho de que no tengo esto, no lo voy a hacer, pero bueno, puedo hacerlo con esto, pero yo no quiero hacerlo así. Entonces, no contar con el compromiso y perseverancia en el trabajo, obviamente, de todo el personal en sí, falta de empatía con el grupo de trabajo. Justamente nosotros como integradores de ese equipo de trabajo, escuchamos comentarios, nos dieron a conocer comentarios en el cual el trabajo que estábamos realizando era para titulación o para tesis de alguien que estaba en ese proceso, ¿no? La falta de empatía como tal, como mencionábamos, no me caes bien, no me simpatizas, no voy a trabajar contigo. Y obviamente la parte crucial que yo creo que en donde tuvimos un poquito de conflicto para darle continuidad al proyecto, pues
fue justamente los cambios administrativos durante el desarrollo del proceso. Nosotros terminamos en el 2019, octubre de 2019, yo dejo integrado el proceso, paso la batuta al que sigue, pero yo ya no me integro a la continuidad del proceso por situaciones propiamente del personal, del servicio, y entonces yo me quedo relegado del seguimiento de esta vía clínica, pero había más gente que sí estaba integrada, pero también por esa situación de que hubo los cambios, se fueron dispersando y se perdió justamente esa continuidad. Entonces, es lo que en mi personal punto de vista es lo que encontramos, cómo trabajamos, y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Díaz, por compartirnos su experiencia en la implementación de la vía de atención integrada o vía clínica. Cedemos la palabra ahora a la doctora Ramírez para que por favor nos comparta su experiencia. Adelante, doctora Ramírez. Agradecemos mucho a los participantes y nos podemos apegar un poquito al tiempo para no extendernos más allá de lo programado. Adelante, doctora. Gracias, buenos días a todos. Me uno a la alegría de este 15 aniversario del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas. Reciban un cordial saludo de parte de todo el equipo que participó con nosotros desde este 2017, 2018, desde todos estos cambios que fuimos atravesando, un equipo que fue bastante nutrido y que finalmente hubieron, como decía el doctor Díaz, ciertos cambios que nos obligaron a ir haciendo también al paso del tiempo. Yo quiero presentarles, si me apoya con la siguiente, por favor, parte de lo que hacemos en el Hospital Regional Dr. Rafael Pascasio Gamboa y algo de lo que ha pasado en los últimos 5 años. En mi caso, como médico pediatra, nos enfocamos mucho a los pacientes que ingresan a nuestra unidad de cuidados intensivos neonatales. Y sí, efectivamente, hemos tenido una disminución por efecto de la pandemia de 2017 a 2021, que más o menos atendíamos entre 8,000 y 9,000 nacimientos por año, y que hemos disminuido hasta entre 5,000 y 6,000 nacimientos. Pero nuestra constante de hospitalización a la UCIN se ha mantenido prácticamente sin mayores cambios. La siguiente, por favor. Bien, lo que se había ya comentado previamente por el doctor Díaz y que es algo que me gusta retomar porque recordemos, por ahí yo les pongo nuestro mapita, recordemos que estamos en Chiapas y que esta variabilidad geográfica nos obliga a también identificar que hay variabilidad en la atención en los diferentes turnos hospitalarios. De pronto nosotros identificamos que hay posibilidad de complicaciones que se pueden dar diferentes si el paciente llega en el turno nocturno o si el paciente llega en el turno matutino. ¿Por qué? Estas 4 variantes que yo les pongo aquí en estos círculos que convergen es porque muchas veces el envío de la paciente obstétrica se realiza en forma tardía. Muchas veces esta paciente está esperando un espacio, pero no la podemos recibir nosotros porque justamente, como comentaba el doctor Alexander, tenemos mucha paciente de bajo riesgo que bien podría ser atendida en otra unidad o en otro espacio y está ocupando el espacio de la paciente que realmente ocupa el segundo nivel de atención. Pero en otras circunstancias, el primer nivel, el centro de salud, envía a la paciente al segundo nivel con nosotros a los servicios de urgencias sin notificar el envío. Y eso pone a todos en alerta porque cuando la paciente llega no hay esa preparación de poder recibir ya a un caso esperado. La otra situación son los protocolos de traslado inadecuados que hacen que las pacientes se puedan enviar solas, que digan que sí va en una ambulancia pero no va médico, si bien le va a la paciente va acompañada de un personal de enfermería capacitado y si en algunas otras circunstancias pues la paciente va por sus propios medios. Todas estas son situaciones ajenas a lo que nosotros pudiéramos en determinado momento incidir. Obviamente con la aplicación de estas vías clínicas hacia los primeros niveles de atención podríamos tener el éxito que buscamos. Sin embargo, una vez que la paciente ingresa con nosotros y ya está en nuestro hospital, encontramos toda esta falta de apego a las guías de práctica clínica que si bien ya está todo normado, de pronto por ahí alguien dice es que en mi turno las cosas se hacen así y entonces así lo vamos a seguir haciendo. Parte del proceso de hacer esta vía clínica y de llevarla a cabo en nuestro hospital con el apoyo de los investigadores, pues es esta estandarización en el proceso de atención a la usuaria obstétrica y que logremos que finalmente el binomio pueda irse a casa con el mayor éxito posible. La siguiente, por favor. Bien, entonces de estos pasos que nos comentaban el doctor Díaz, de los 12 pasos en la construcción e implementación de las vías clínicas, fuimos teniendo ciertas limitantes al paso del tiempo.
algunas personas que se fueron involucrando antes, otras después y otras que definitivamente tuvieron que retirarse de la conformación del equipo. La elección del proceso no fue mayor problema, sabemos qué tipo de pacientes son las que atendemos nosotros en el hospital y prácticamente el modelo de atención es encaminada a estas pacientes. La conformación del equipo, por supuesto que aquí tuvimos la participación tanto del área médica, trabajo social, personal administrativo, y algo muy importante recalcar, que nuestras líderes de enfermería se involucraron al 100%, fueron quienes estuvieron todo el tiempo pendientes de la ejecución del proyecto como tal, a la defensa también mucho tiempo de que lleváramos a cabo este proyecto, pero si bien es cierto, los cambios administrativos o los cambios en ciertos puestos que algunas de las jefas tenían y que se convierten luego en personal operativo, también diluyeron de cierta forma los avances que pudiéramos haber llevado. En este estudio basal, en el paso número 3, se identificó justamente el subregistro de la información. Duplicar información que el área de ginecobstetricia tiene ciertos datos, que el área de neonatología lleva otros datos, que el área de lactancia materna también tiene su propia información que genera de diferentes fuentes primarias y que al final la información que se envía al Estado, la información que como hospital generamos que lo va a generar el servicio de estadística, resulta que viene siendo diferente a lo que normalmente nosotros en los servicios vivimos en el día a día. Este subregistro de información también fue una de las limitantes porque al inicio que se encontró de a ver cuántos partos, cuántas cesáreas, necesitamos la información real, no necesitamos un número aleatorio que se pueda tener en los diferentes servicios. La revisión de la bibliografía, por supuesto, en el apego a las guías de práctica clínica, y aquí también tuvimos un reto importante, ¿no? Parte del equipo que nosotros teníamos conformado, este equipo multidisciplinario para la implementación de la vía, pues efectivamente tenía médicos anestesiólogos, tenía el equipo de médicos ginecólogos, el personal de enfermería, y cada uno de esos equipos tenía como sus aristas, cada uno tenía la información, hasta aquí me toca, hasta aquí puedo incidir y ya no puedo pasar a más. Entonces fuimos identificando ahí algunas debilidades de ciertos grupos, como decía el doctor, de 100 personas, 2 o 3 son los que te van a generar la resistencia, bueno, tratar de incluirlos, tratar de hacerlos sentir este proyecto como propio, no como algo ajeno al hospital o como algo de beneficio personal. Fue de esta forma que se hizo este primer borrador de la vía clínica y se hizo la elaboración de los indicadores. Si me regala la siguiente, doctora. Bien, entonces de estos indicadores también nosotros tuvimos ciertas observaciones en cada uno de ellos. De los indicadores generales de la vía clínica, nosotros pusimos ahí como tal tanto el partograma como el tiempo de espera en el triage, porque son dos situaciones ya normadas, ya establecidas en el hospital, que si bien hubo que hacer modificación en cuanto a los formatos para pegarnos a lo que reglamenta la OPS, y también hacer como la información de esta espera en el triage no es el espacio físico del triage, sino es clasifica a tu paciente de acuerdo a la que tiene urgencia de ingresar o la que tiene el tiempo como para esperar la consulta sin mayor riesgo. Y el uso de la cama número 6 que nosotros tenemos en el espacio de urgencias, una cama que funge como si fuera un área de choque. Entonces, esta cama número 6, que es la que tiene que estar siempre lista a la espera, justamente por estas pacientes que no nos notifican y que llegan en situación de gravedad. En cuanto a los indicadores del parto eutóxico, el uso de medidas adicionales inadecuadas como el Cristel, las episiotomías sin mayor justificación, el que tanto había apego al buen manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto y la atención post-evento obstétrico. De la vía abdominal, algunas de las situaciones es el retraso entre la decisión de hacer una cesárea a una paciente porque ya tienen una indicación absoluta o relativa y el diferimiento quirúrgico por el número de pacientes que estén ocupando nuestro quirófano en ese momento. El tema de las pruebas cruzadas rutinarias para todas las pacientes que se van a interrumpir vía abdominal, el uso del antibiótico, y por aquí no lo tengo presente, pero sí el tema de la sedación profunda en la paciente que culmina su embarazo con una interrupción vía abdominal y que posteriormente cuando pasa al área de recuperación, el primer problema que tiene el área de enfermería y pediatría es que no podemos iniciar lactancia materna porque justamente nuestra paciente todavía está muy sedada. En cuanto a los indicadores del recién nacido, esta resistencia a seguir haciendo contacto piel a piel, en el tema de resolución por vía vaginal, quizá ya un poquito más de vencer esta parte, pero en el tema de las cesáreas todavía es mucho de te entrego al recién nacido
y atiéndelo inmediatamente, aunque el recién nacido en ese momento no requiera como tal una intervención estricta por pediatría y nos permitiera hacer todas estas actividades de pinzamiento tardío y contacto piel a piel. Algo que tenemos muy bien establecido de profilaxis oftálmica y de vitamina K y vacunación. Recordemos que también tuvimos la situación de falta de vacunación de a nivel nacional y que eso también nos retrasó un poquito en la administración en el año pasado. Se logra ya a finales de año ya tener el biológico, pero sí por ahí ese indicador pues no fue propio de nuestro hospital. Y algo que nos generó mucho detalle es esta valoración del recién nacido previo al egreso. Nosotros en algún momento cuando se hizo esta identificación de los factores que teníamos más débiles y nuestras áreas de oportunidad, se vio que efectivamente a la paciente obstétrica ingresa, se atiende, se resuelve su situación y pasa a un área de vigilancia en donde la paciente puede estar estable con su recién nacido, el cual no requiere mayor intervención. Sin embargo, en el momento en que la paciente va a ser egresada y se tiene que hacer la valoración de si el recién nacido está en condiciones de poder egresar, esta valoración recaía en el personal de enfermería. Cuando hicimos estas reuniones y esta concientización del personal, se indicó que ella tenía un médico general que era quien estaba a cargo de ese espacio físico de puerperio y que es quien está completamente a la atención de un recién nacido sano. Sin embargo, como implicaba dejar constancia de la atención con una nota médica, por ahí tuvimos un problema bastante serio. Los compañeros médicos incluso dijeron, no saben qué, vamos también nosotros a llamar a nuestro sindicato porque esto es un atropello a nuestros derechos. Quieren que nosotros, en vez de hacer 18 notas, hagamos 36 notas, ¿no? Y entonces se fueron al extremo del día de la mayor productividad y que en determinado momento no les daba tiempo en su turno de la valoración del recién nacido. Pero cuando se hizo el análisis de a cuántos pacientes te tocan, resulta que no es el número el problema. En algún momento ellos decían, ok, yo no voy a arriesgar mi cédula de médico general por atender a un recién nacido porque esa es obligación del médico pediatra. Haciendo el análisis de la distribución de los compañeros médicos pediatras, pues es imposible que uno de los pediatras esté fijo, permanente en el área de puerperio. Sí, hacer la valoración en el momento que el médico general identifique algún problema en ese recién nacido, pero no la rutina, porque ese médico justamente está atendiendo a los pacientes del área de unidad de cuidados intensivos neonatales. Por ahí tuvimos que trabajar con estos compañeros médicos, de hacer esa sensibilización de la atención, generar modificación en nuestros formatos y quizás si no es una nota médica como tal, sí un formato que permita a través de un checklist comentar los signos vitales del niño, comentar si el tema de las primeras 6-8 horas de vigilancia, el paciente puede comer, se alimenta por sí solo, su reflejo de succión es adecuado, el paciente micciona, el paciente evacúa, no hay cambios en la coloración, no hay fiebre, etcétera. En ese momento, después de esa vigilancia de 6 a 8 horas, puede ser egresado con la madre, obviamente brindando todos los datos de alarma que este recién nacido necesita. La siguiente, por favor. Y fue también a partir de esta situación y a la par de la implementación de la vía clínica que llevamos a cabo el tema de los indicadores de salud materna y de salud perinatal. En los indicadores de la salud materna vuelve a incidir el servicio de neonatología para la lactancia materna en forma inmediata, y aquí es en donde les comentaba que por la vía vaginal no nos generó un mayor problema, pero sí por la resolución vía abdominal, porque en determinado momento la paciente al estar muy sedada no se podía hacer el inicio de la llama. El resto, prácticamente lo que les había comentado, estos indicadores, ¿para qué nos sirvieron? Bueno, para tener como más de lo que se está haciendo en el hospital y de lo que estamos manejando, si estamos teniendo el apego a las guías de práctica clínica o si nuestras tasas y porcentajes están por encima de lo que se recomienda. La siguiente, por favor. De los indicadores de salud perinatal, son, si se dan cuenta, los indicadores del cuidado inmediato, pinzamiento tardío, el inicio de la lactancia materna, las tasas de mortalidad que tenemos nosotros en la hospitalización en UCIN, el manejo del paciente recién nacido, si el paciente tiene algún dato de asfixia, si el paciente nació sano, si tuvimos cobertura de biológico o si se realizaron los tamices que correspondían al recién nacido. Y de esto fuimos identificando que esta información estaba generándose en diferentes lugares y que cuando hacíamos un consenso o que cuando el servicio de estadística que tenía que subir la información a los cubos dinámicos, porque esa es la información oficial que le llega al área de
del Estado, pues resulta que nuestra información estaba diferente. La que sigue, por favor. Entonces, apegándonos a este sistema de los indicadores, a la par también se fueron llevando las matrices Baby, en la imagen que les presento en 2 meses. Esto nos permitió tener más orden de las ideas, poder tener un sistema un poquito más ordenado, al final de cuentas hacer las cosas más sistemáticas, no que cada servicio trabaje por separado y que cada servicio tenga su información. Esta parte de matriz Baby se trabaja en conjunto gineco con pediatría para tener esta información, cuántos fueron óbitos, cómo llegaron esos óbitos al hospital, tenía frecuencia cardíaca el producto cuando llega la paciente obstétrica o venía con una hoja de referencia en la que decía que es un producto que ya no tiene frecuencia cardíaca, y además conjuntar la información con lo que pasa en el servicio de neonatología. En neonatología, que al final de cuentas nosotros, perdón, un segundito, ya me terminé mi tiempo. Pero bueno, entonces hacer este conjunto de información nos permitió identificar en qué parte del proceso el paciente en la UCIN pudiera llegar a fallecer. Si bien la paciente está llegando en un momento en el que la frecuencia cardíaca estaba presente, se decide la interrupción vía abdominal, el paciente ingresa con nosotros y Matriz Baby nos permitió trabajar en conjunto con lo que marca el Comité del Análisis de la Morbimortalidad Materna y Perinatal, que es el cuadro que les enseño en la parte final, porque hace un comparativo entre la edad de la muerte del recién nacido y el peso que tenía este recién nacido para identificar el área de oportunidad. Por ejemplo, en la que dice de función 2, es un recién nacido que falleció antes de los 7 días, pero que tenía un peso inferior a 1000 gramos. Entonces, es una condición que por sí sola el área de oportunidad es primer nivel de atención. Aquí el tema era este recién nacido no debió haber ingresado a la UCIN porque el embarazo debió continuar. Y este tipo de análisis a través de Matriz Baby y a través del sistema de indicadores nos permitió hacer ese conjunto y poder en nuestras sesiones de morbimortalidad hacer este tipo de análisis. Porque si bien es cierto el servicio de neonatología presenta que en un mes X tuvieron 8 defunciones, pues es probable que de las 8 defunciones no podamos hacer una mayor intervención como equipo pediátrico, pero sí en 2 de ellas o en 3 de ellas que pudieron haber sido intervenidos de una forma diferente, a esos casos son los que el comité se dedica a hacer las sesiones, pero identificándolos desde este contexto. ¿Me regala la que sigue, por favor? Esta es la última diapositiva. ¿En dónde vamos en el tema de vía clínica? Bien, desgraciadamente nosotros tuvimos al paso de esta implementación cambios muy fuertes en el área gerencial que hicieron que precisamente esta debilidad en la estructura del equipo que se había logrado conformar nos pegara definitivamente en el seguimiento de nuestra vía. Pero algo que sí nos vino y que fue el parteaguas ahora sí que a nivel mundial, es el tema de la pandemia COVID. Nosotros como hospital tuvimos un déficit de personal, de recurso humano aproximadamente en un 35%. Somos un hospital viejito, un hospital de 122 años que cumplimos en septiembre del año pasado, y mucho de nuestro personal justamente es personal con mucha antigüedad. Este personal que por situación de vulnerabilidad, sea por edad, sea por patología, etcétera, tuvo que resguardarse ante el tema de la pandemia COVID, implicó disminuir el recurso humano en todas nuestras áreas. Eso también fue algo de lo que nos pegó, porque los servicios de urgencia siguieron funcionando con normalidad y a pesar de que tuvimos esta baja en la productividad, el servicio de urgencias no paró. La otra situación fue el tema de que la paciente llegaba al servicio de urgencias, si venía identificada como riesgo, nosotros se implementó un búnker obstétrico dentro del mismo hospital en un edificio adjunto y entonces la paciente tenía que quedarse en un área separada del Hospital Pascasio y esta separación como tal, búnker es otra cosa, a pesar de que dependía de Hospital Pascasio, pero búnker es algo con personal nuevo generado por contratación tipo INSABI que desconoce completamente la vía y que no la implementa en su momento, al momento de que está dando la atención de la paciente, aunque la atención que da es a una paciente obstétrica. Finalmente, quizá con alguna complicación por COVID, pero que llega para resolución de su embarazo, no llega por el tema pulmonar. Esta paciente llega embarazada con una prueba COVID positivo y al final la atención que se le tiene que dar es la misma atención que seguimos brindando nosotros en los servicios de urgencias del hospital, pero esta división, por así decirlo, con el personal nuevo que ingresa para la atención específica de estas pacientes, también fue otra situación que debilitó nuestra implementación de la vía clínica.
Por ahí, pues como todo, estos seguimientos a distancia, nosotros tuvimos mucho acompañamiento por parte del equipo de investigadores haciendo monitoreo y mentoreo con nosotros en físico, y de pronto viene la pandemia y también esto nos obliga a nosotros a espaciar un poquito más nuestras reuniones, a tener reuniones vía Zoom, muy cortitas, en las que no es lo mismo que estemos todo el día el equipo, que venga el responsable de estadística, que venga el responsable de ciertas áreas, a que tengamos una reunión ya más en petit comité, con tiempos limitados, con vías que son electrónicas y que estamos más limitados en este sentido. Fue otra de las situaciones que nos obligó también a hacer mermar un poquito todo este avance, todo este ímpetu que traíamos en el trabajo de la vía. El mantenimiento definitivamente depende de suma de voluntades, de que el personal esté inmerso, de que continúe haciendo las cosas con la satisfacción de ver al binomio irse en las mejores condiciones, y definitivamente pues seguir inyectando esta parte de hagamos las cosas bien con lo que tengamos a la mano, pero que el paciente se pueda ir con una atención de calidad. De mi parte creo que es todo. Si me regala la siguiente, doctora. Sería todo, muchas gracias. Por ahí, si nos pueden seguir en la página oficial del hospital, nos encuentran como Hospital Regional Dr. Rafael Pascasio Gamboa, entre comillas, porque por ahí en la página de Facebook se suben casos de éxito, se sube información de lo que se genera en el hospital. Esta ha sido una de las estrategias que nos ha ayudado también para que los compañeros vean que el fruto de su trabajo se refleja, porque lo estamos difundiendo, porque estamos tratando de que entiendan que todos somos valiosos y que la calidad de la atención la hacemos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mayreli. Gracias también al doctor Díaz. Le cedo la palabra al maestro Bertis para que pueda continuar con la segunda parte de la presentación. Adelante, maestro Bertis. Sí, muchísimas gracias, Alexander. Gracias, doctora Chama, doctora Poblano. Quiero empezar con un anuncio que me parece importante. Nos avisan del área de sistemas que podemos continuar en la sesión hasta la 1 de la tarde, un poco para compensar el tiempo, lo cual me parece maravilloso porque así vamos a poder estar tranquilos escuchando a nuestros invitados del estado de Guerrero. Ojalá que la agenda de ellos, de nuestros invitados y también de los participantes aquí en la mesa les permita acompañarnos hasta la 1 de la tarde, hasta la 1 de la tarde que vamos a poder estar todos aquí. Bueno, Doctora Chama tenía la manita levantada, no sé si quiere hacer alguna intervención, doctora Chama. No, no la veo levantada. A lo mejor alguien la levantó, fue por esta falla que tuvimos, pero no. Muchas gracias. Ok. Bien, entonces, ese aviso, otro aviso importante. Si tienen comentarios, preguntas, por favor, escríbalas en el chat. Hay un chat especial de preguntas y respuestas. Podría ser muy útil para que puedan ustedes consultar con los invitados de Chiapas y de Guerrero más detalles más profundos acerca de su experiencia. Antes de invitar a nuestros invitados del estado de Guerrero, yo quisiera hacer un breve preámbulo, muy breve en realidad, de la experiencia, acerca de la experiencia que nos van a compartir. En 2018, el Instituto Nacional de Salud Pública, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Universidad Loyola del Pacífico, impartieron de manera conjunta un diplomado en Derechos Humanos y Calidad de los Servicios de Salud. Este diplomado fue organizado por el interés y el impulso de dos importantes colectivos de organizaciones de la sociedad civil. Me refiero a Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y a Guerrero es Primero. En el diplomado participaron funcionarios de los servicios de salud del estado de Guerrero, quienes durante el desarrollo del programa integraron 3 equipos de trabajo que definieron y analizaron 3 problemas en la calidad de los servicios de salud que también afectaban de manera evidente el ejercicio de los derechos humanos de la población atendida. Uno de esos problemas consistía en lo siguiente. Se identificaron mujeres con calificación de riesgo obstétrico que eran referidas de los centros de salud a los hospitales, y como ya bien lo apuntaba la doctora Ramírez,
pues había problemas en el acceso. Había algunas mujeres que no llegaban al hospital, otras que sí llegaban, pero que no regresaban a continuar su atención. Obviamente este era un problema importante, muy importante, con respecto a la responsabilidad institucional en cuanto al cuidado de la población. Cuando concluye el diplomado, otra vez a instancias de Guerreros Primero y de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, las autoridades de salud encabezadas por el entonces secretario, el doctor de la Peña Pintos, deciden continuar trabajando el tema y se integra junto con un grupo de participantes en el diplomado, un equipo de aproximadamente 30 personas, 30 funcionarios, que se dedicaron a elaborar, a participar en una propuesta que hizo el Instituto Nacional de Salud Pública en ese momento, que consistía precisamente en la elaboración de una vía clínica, le vamos a llamar Vía para la Atención Integrada de Mujeres Embarazadas en la red de servicios de salud de Chilpancingo de inicio, con miras a que se pudiera extender más adelante hacia pues toda la entidad. Entonces se integró este grupo de 30 personas aproximadamente, les decía, un grupo muy plural, muy complejo, formado por personas de diferentes perfiles profesionales, con diferentes funciones, con diferentes responsabilidades, que trabajaban en diferentes áreas de la Secretaría de Salud de ahí del Estado, desde oficinas centrales hasta unidades médicas, pasando por la jurisdicción sanitaria, por los servicios de salud municipal. Entonces, de modo que, pues como ya lo apuntaron también los doctores que expusieron hace un momento, pues imagínense, médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos, especialistas, y en términos de las responsabilidades, jefes de área, jefes de servicio, coordinadores, directores, y desde luego promotores de salud. Entonces era un grupo muy, muy complejo, muy, muy interesante. Afortunadamente, ese grupo contó con el liderazgo firme y comprometido de nuestros dos invitados, a quienes ahora sí tengo el enorme gusto y el honor de presentar. Nos acompaña la doctora Jessie Solchaga Rosas. Ella es médica, tiene la maestría en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública y el diplomado justamente en Derechos Humanos y Calidad de los Servicios de Salud. Desde el año 2000 ha desempeñado diversos cargos y responsabilidades en la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, muchos de ellos relacionados con el funcionamiento del primer nivel de atención. Actualmente es coordinadora de área en la Dirección de Servicios de Salud. La doctora Solchaga ha coordinado el grupo de autores expertos estatales de guías de práctica clínica, quienes han participado en la elaboración de algunas de las guías de práctica clínica, así como y ha presidido también el Comité de Ética en Investigación de los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero. La doctora Solchaga participa y ha participado en diversas actividades académicas y profesionales, siempre orientadas al mejoramiento del desempeño profesional y de los servicios de salud. Doctora Solchaga, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. También nos acompaña el doctor Bulmaro Adame Benítez. Él es médico, ginecobstetra, tiene 2 diplomados en Dirección y Administración de los Servicios de Salud y también ha desempeñado altos cargos directivos en hospitales y en la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero. Es actualmente jefe del servicio de obstetricia en el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense. Es docente de posgrado de enfermería perinatal y en la residencia médica de ginecología y obstetricia, miembro del panel estatal de análisis de la mortalidad materna y perinatal en Guerrero, y ha participado también en la elaboración y actualización de diversas guías de práctica clínica, entre ellas una que se refiere a la prevención, diagnóstico, tratamiento y referencia de la paciente con amenaza de aborto en el primer y segundo nivel de atención. Pues los dejo entonces en compañía de la doctora Jessie Solchaga, del doctor Bulmaro Adame, para que nos compartan su experiencia en relación con la elaboración de esta vía de atención, vía para la atención integrada de embarazadas en la red de servicios de salud de Chilpancingo. Doctores, bienvenidos, muchísimas gracias. Por favor, adelante. Buenos días, buenas tardes, muchas gracias, maestro Jesús Bertis, gracias por la invitación. Doctora Teresa Chamá, muchas gracias. Doctora Ofelia Poblano, un gusto volverlos a saludar. Al doctor Pedro Saturno,
al doctor Noé Guarneros y a todo el panel que el día de hoy se encuentran. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a compartir esta presentación intercalada con el doctor Ulmaro Adame. Prácticamente es un trabajo que estamos representando de un equipo de Guerrero, donde todos contribuyeron a esta vía clínica integrada de la atención del embarazo. Me voy a permitir anexar la presentación. La vía clínica, la atención del embarazo, el control del embarazo con enfoque de riesgo en Guerrero. Específicamente, muchas gracias, maestro Jesús. Un preámbulo respecto a esta experiencia desde el Diplomado de Derechos Humanos y Calidad en los Servicios de Salud, en el que a través de la coordinación con estas organizaciones civiles, como una recomendación a los servicios de salud en Guerrero, se integró este diplomado y además resultaron algunos temas prioritarios dentro de la Secretaría de Salud con el propósito de mejorar la atención en la calidad de los pacientes del estado de Guerrero. Uno de los proyectos que fundamentalmente tiene como propósito mejorar la atención en la embarazada con un enfoque de riesgo es la referencia, la problemática que se venía presentando de cómo llega la embarazada a un hospital y cómo es referida de un primer nivel a un segundo nivel. La experiencia que nosotros tenemos dentro de esta vía clínica es, primero, integrar un grupo multidisciplinario de trabajo en el que existiera esa voluntad de elaborar, de contribuir a un documento como es la vía clínica. La cuestión de un documento en el que se pudiera regir las actividades de cada uno de los responsables en las unidades de salud. ¿Cómo poder nosotros integrar un documento? Aquí es importante mencionar que esta colaboración se hizo con un equipo en donde se encontraba tanto personal de un primer nivel como de un segundo nivel, médicos, enfermeras, promotores, trabajadoras sociales, de las unidades donde son operativos y llevan a cabo esta actividad tan importante que es el atender una mujer embarazada y cómo saber y detectar cuando está en riesgo y de esta manera poderla referir con oportunidad. Un agradecimiento a todos los que se encuentran en esta pantalla, específicamente al doctor Ulmaro que se encuentra aquí con nosotros. Fue un apoyo muy importante por el conocimiento de su especialidad, pero además tener esa sensibilidad y el reconocimiento de la problemática que tenemos en el estado, como son las complicaciones y las muertes maternas que tenemos dentro de la Secretaría de Salud Guerrero. Otro reconocimiento muy importante al doctor Pedro Saturno y al equipo del instituto, el doctor Jesús Vertis, el doctor Noé Guarneros, la maestra Brenda, la licenciada Vanessa, que nos hicieron la coordinación y las actividades de llevar a cabo primero de una manera presencial este grupo. Llegamos a tener una anuencia de una gran cantidad de personas que querían participar dentro de este proceso de vía clínica. Sin embargo, como todo, algunos quedaron en el camino de querer continuar con este proceso, pero debido a diferentes motivos, pues ya no fue posible. Quedamos pocos en esta actividad con el compromiso de tener un documento, un instrumento. Si bien es cierto, el antecedente del diplomado, los proyectos de mejora, la actividad de la priorización sobre este proyecto y luego una intervención para poder mejorar la atención de la referencia en la embarazada con riesgo obstétrico, pues fue prácticamente todo un análisis y sobre todo ver la factibilidad de que se podía trabajar con esta vía clínica de la atención integrada. Me voy a permitir que el doctor Ulmaro nos hable un poco respecto al problema que tenemos en el estado sobre lo que es las muertes maternas y las complicaciones. Sí, sin duda,
las muertes maternas son una de las motivaciones más importantes para voltear a ver la atención que estamos proporcionando a esta mujer embarazada. He tenido la fortuna de trabajar en el análisis de la muerte materna desde hace ya varios años y efectivamente la falta de procesos, la falta de alinear la atención de la mejor manera y donde todos tengamos el mismo conocimiento y conozcamos el caminito hacia dónde debe de llegar la mujer para evitar que se complique, ha hecho que se complique. De esta diapositiva me llama mucho la atención que en el 2018 fue el año en que el menor número de muertes maternas tuvimos en Guerrero. Y nos preguntábamos por qué en ese año hubo muy poca muerte materna. Porque se trabajó desde los años previos, debido al gran número de muertes maternas, se empezó a trabajar en equipo, en grupo, se armaron grupos de capacitación, se acudió a las unidades, se hacía que el personal de las unidades se comprometiera desde el directivo hasta el operativo, en donde las reuniones de análisis de muerte materna era obligatorio que el director, subdirector y todo el personal estuvieran presentes y se dieran cuenta de cuál era la razón de que esas pacientes se complicaran. Al comprometerse todo el personal, obviamente se vio reflejado con esa disminución importante. Sin embargo, a partir del 18 se perdieron todas esas actividades y nuevamente volvimos a repuntar. Si bien es cierto, se ha mantenido como una meseta, pero se duplicó el número de muertes al año siguiente. Entonces, este es un reflejo de que cuando se actúa de manera normativa, con lineamientos bien establecidos, en este caso con una vía de conocer el caminito que debe de tomar una paciente, hace que se nos compliquen menos y obviamente que haya una disminución en muertes maternas. Le decía a Jessy, yo me integro a la vía clínica ya en Guerrero, en donde ya es un proyecto que se va a realizar. Me invitan, gracias por la invitación, con todo gusto, peleando con algunas personas, porque queríamos a veces imponer nuestra razón y obviamente cada quien quiere imponer su razón. Y le decía a Jessy, pero ¿de dónde surge la idea de que esto se haga? ¿Cuál fue la motivación para que se haga una vía? Y a mi manera de ver, porque siempre he sido operativo y siempre he estado involucrado en la atención directa con las pacientes, y bueno, yo escribí algo de hace un buen rato que lo llamé como la travesía de la mujer embarazada, y donde digo que la mujer que por naturaleza es madre, ya sea planeado o no, se embaraza y surge la necesidad para ella y para su futuro recién nacido de pasar por una serie de cambios fisiológicos, pero desafortunadamente también de cambios patológicos no deseables durante el embarazo. Y es ahí donde surge la necesidad de cuidarse. Y para ello busca la atención en el sistema de salud público, donde se ha encontrado con diferentes circunstancias no muy amigables para llegar al nivel de salud adecuado para la atención de su trabajo de parto y parto. Primero, se descubre embarazada, para lo cual no estaba preparada, porque no lo planeó y no recibió una orientación preconcepcional que le permitiría estar en las mejores condiciones de salud para ese embarazo. Segundo, no sabe cómo llegar a un centro de salud que la atienda para su control prenatal adecuado, y es ahí donde el trabajo del promotor de salud la descubre y la orienta, sin un protocolo estandarizado y sin tener la seguridad que acudirá o no a su cita, para que acuda a consulta por primera vez. Tercero, acude a su cita al centro de salud en donde se le da la atención médica de rutina de cualquier paciente, sin un interrogatorio orientado, sin una exploración física adecuada para detectar factores de riesgo que permitan un manejo inicial preventivo de complicaciones futuras o una derivación a un segundo nivel de atención médica a tiempo para su atención integral. Cuarto, se cumple con todos los pasos previos y la paciente logra llegar al hospital donde se requiere la atención. No la dejan entrar porque no lleva urgencia, no encuentra el área a donde debe de llegar, nadie la orienta,
no hay ginecólogo, no lleva la documentación completa y se regresa a su domicilio y ningún eslabón de salud se entera ni le da la atención hasta que se complica o posiblemente fallece. Es por ello la importancia de contar con un proceso de atención bien establecido por escrito de manera clara, paso a paso, como fue la elaboración de esta vía de atención. Entonces, es ahí la importancia de este documento que vamos a ir viendo paso a paso junto con la doctora Jessica. Bueno, pues muchas gracias. Como parte de una introducción, es un problema que tenemos respecto a las embarazadas en el estado. Es precisamente una de las situaciones o debilidades, la geografía, que en el estado tenemos regiones como la montaña o algunas otras zonas como la centro o la tierra caliente, donde precisamente una embarazada para poder llegar a una consulta tiene muchas dificultades. Sin embargo, esta vía clínica se enfocó precisamente en Chilpancingo, donde tenemos 2 hospitales y 13 centros de salud que entrarían en esta vía como prueba piloto, considerando el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense y el Hospital Dr. Raimundo Abarca Alarcón, que es el Hospital General de aquí de Chilpancingo, y las 13 unidades. Además, se cuenta con una unidad de partería dentro de Chilpancingo, donde tiene una razón de trabajar con lo que son los partos eutóxicos. Considerando como una primera instancia poder trabajar como la capacitación en un primer grupo, derivado del diplomado se hace un grupo dentro de lo que es nivel estatal y posteriormente en Chilpancingo se genera este grupo reforzando tanto los responsables jurisdiccionales de los programas de salud materna y perinatal como de referencia y contrarreferencia, como promoción de la salud y trabajo social, entre otras perfiles que tuvieron que ver dentro del inicio de la vía clínica. Aquí se presenta donde aquí mismo en este Hospital de la Madre y el Niño se llevaron a cabo las primeras capacitaciones de esta vía clínica. El formato de la vía clínica contiene una matriz temporal en el cual fue muy difícil estar de acuerdo en ciertas decisiones, el hacer el cómo, el por qué, el quién y el cómo lo iban a hacer y cuál iba a ser el indicador a medir de cada una de las actividades que se tenía planeada dentro de esta vía clínica. Cada uno del personal operativo dando su punto de vista y cómo se viene trabajando desde una visita domiciliaria hasta una atención en el centro de salud y hasta una referencia en el primer nivel, de qué manera cada uno de ellos da la forma sentida de que son rechazadas del segundo nivel y segundo nivel decir que no son referidas de manera adecuada. Entonces, esta experiencia de trabajar con un equipo multidisciplinario con diferentes puntos de vista y con una experiencia desde su trabajo donde ellos tenían una responsabilidad como tal, es quedar de acuerdo y consensar desde yo voy a ser responsable de hacer un instrumento único, un equipo va a contribuir a realizar porque qué es lo que se le debe de pedir a una embarazada y conocer y saber, y lo otro es de qué manera yo puedo canalizar esa embarazada que ya detecté en una visita domiciliaria y ya referí para que se elaborara la primera consulta dentro de un centro de salud, tener un registro de su situación y sobre todo armar un expediente clínico de acuerdo a la normatividad, alineamientos y a todo lo que se tiene dentro de la Secretaría de Salud estructurado para que se pueda hacer un seguimiento. Y lo otro con lo que nos encontramos es sobre todo tantos formatos donde se registra un solo dato de una embarazada en el carnet, en el expediente, en su hoja de referencia, en un dato estaba en 4 o 5 documentos. Verificar cuáles son los documentos oficiales y al personal de salud estaban casados con algunos formatos en los cuales nos costó mucho trabajo decirles que esto no era oficial y que algunas cuestiones se venían haciendo quizás a lo mejor como estrategia, pero no era algo que impactara. Si teníamos resultados como complicaciones y muertes maternas, es que se venían haciendo errores dentro del proceso de la atención, por lo cual se tenía que analizar cada uno de los documentos que se estaba realizando la mujer embarazada.
Si bien es cierto, los criterios de referencia en un hospital, manejar un documento donde cada quien tenía los criterios de referencia, sus factores de riesgos que decían, porque tiene este factor de riesgo, yo la refiero, porque así me lo dice mi documento. Poder unificar un documento dentro de este proceso no fue una sola sesión, sino fueron creo que varias sesiones para poder quedar de acuerdo en cuáles son los factores de riesgo para poder referir la embarazada. Otra de las situaciones es, y que se encontraban dentro de esto, es saber que la embarazada, una vez que se refería, pues se perdía prácticamente. Sí fue, no fue, fue atendida, no fue atendida, dónde estuvo. La primera muestra de trabajo con 15 expedientes, únicamente encontramos 3 embarazadas en las cuales nos dimos cuenta hacia dónde fueron atendidas, y las demás, primer nivel desconocía si tuvo un desenlace, un embarazo óptimo, si el binomio estaba bien. Entonces, de esta manera fue la preocupación de que en una ciudad como Chilpancingo se encontrara este tipo de situación y una embarazada referida no tuviera esa oportunidad de regresarse nuevamente a un centro de salud y hacer el seguimiento durante el puerperio. Otro de los formatos es el formato de información a las pacientes. Ponerse de acuerdo para que formatos que trae un programa, pero que son muy indispensables, muy buenos, pero que se tenían que reforzar con la experiencia que ya se tienen con los operativos, funcionan o no funcionan dentro de la Secretaría. Y la tabla de control prenatal para visitas subsecuentes. Estos formatos que tuvieron que ver en la vía clínica, todos estuvieron de una u otra manera con ciertos dilemas para poderlo conformar sobre lineamientos, sobre guías de práctica clínica, pero sobre todo con el propósito de que iba a ser de utilidad dentro de un proceso de atención a esta embarazada con riesgo obstétrico. Esta foto me gusta mucho porque algunos maestros del instituto la han de recordar. La hizo alguien de los integrantes del equipo. Se empezó con este análisis, con este diagrama donde la atención integrada embarazada con riesgo obstétrico. Cómo empezar a trabajar un problema y desde dónde, cómo detectar la embarazada desde el primer mes de embarazo, para que no estuvieran nosotros detectándola en un segundo o un tercer trimestre. De esta manera, este documento nos permitió ir como que dándonos la pauta a ir avanzando, ponernos de acuerdo para que efectivamente se debe de detectar y clasificar un riesgo desde el inicio, desde la visita domiciliaria o desde la primera consulta que se tiene en el centro de salud o en la visita al hospital. Definitivamente la vía clínica tiene un propósito muy bueno, excelente, porque lo que queremos es que la embarazada que tiene una complicación o que tiene un riesgo se pueda atender con oportunidad y evitar un desenlace como una muerte materna. Bien, sin duda, como lo comenta Jessie, la integración de los documentos no fue tarea fácil, fueron horas pues no de discusión, pero sí de los diferentes puntos de vista que teníamos cada uno de cómo se debería llevar a cabo. Y obviamente cuando los diferentes actores que intervienen en la atención de la embarazada, se les preguntaba, ¿y tú cómo lo haces? ¿Y tú cómo lo haces? Siempre había cosas diferentes en cada uno, algunas eran en común, pero había diferencias. De ahí la importancia de este tipo de formatos que integran la vía de práctica clínica, la vía clínica, en donde está perfectamente bien marcado la acción que debe de realizar cada actor en relación al caminito que lleva a la paciente hasta un hospital. Y lo podemos ver aquí, obviamente, este es un ejemplo nada más. Podemos ver que lo ideal es que la consulta, la primera consulta, se lleve a cabo antes de las 8 semanas de gestación, ¿verdad? Lo más pronto que se pueda, en cuanto sepa la mujer que está, es lo ideal. Sin embargo, puede llegar con un embarazo avanzado. Se ve claramente cuál es la actividad del promotor para detectar a esta paciente y qué es lo que le va a comentar para que llegue a un centro de salud. Y una vez que llega al centro de salud, cuáles son las actividades de enfermería en ese centro de salud, paso a paso, qué es todo lo que tiene que hacer en esa primera consulta, claramente marcado. Igual
qué es lo que tiene que hacer el personal médico paso a paso, y todas estas actividades no son inventos o que alguien dijo que así se hiciera, sino que está basada en documentación oficial, en normatividad, en guías de práctica clínica, en evidencia científica, de qué es lo que se debe de hacer en cada una de las pacientes para poder detectar el riesgo que tiene esa paciente. Lo más temprano posible sería lo ideal para que se prevenga, más que tratarla, es prevenir que aparezca un factor de riesgo, y si aparece es enviarla lo más pronto posible a una unidad médica, que es la referencia. La actividad de la trabajadora social, que es contactar y obviamente ver que esta paciente acuda o no a una unidad hospitalaria. Este es un ejemplo de lo que contiene la matriz temporal y que se hace consulta tras consulta. Este es el formato de la primera consulta. Para esto, pues, se hicieron diferentes reuniones en donde se comentaba lo que se hacía en cada una de las unidades y qué es lo que se proponía como actividad nueva. Y incluso cada actividad que se comentaba tenía que estar sustentada bajo una evidencia científica, que era lo correcto que se debería de hacer. Esta es una reunión que se llevó a cabo, son 2 reuniones diferentes en el Hospital Raimundo Abarca Lara. Este es el siguiente formato, que es el instrumento de visita domiciliaria, que también había documentos que ya se aplicaban, pero cada quien los aplicaba de manera diferente y con formatos diferentes. Entonces se buscó unificar el formato para que todos hagamos las actividades de la misma manera y que tengan los datos más importantes, que en un solo formato quizás se incluyeron 2 o 3 o 4 formatos que había diferentes, que tenían la misma información en formatos diferentes, pues todo se vació en un solo formato, que es el que se aplicaría como instrumento de visita domiciliaria por parte de los promotores. Los criterios y riesgos de riesgo para referencia hospitalaria. Y hay documentación previa, guías de práctica clínica, insisto, la norma oficial mexicana 007, que nos dicen cuáles son los factores de riesgo que motivan para que una paciente tenga que ser referida a un segundo nivel. Sin embargo, pues hay también en cada uno de los documentos cosas que otro documento no las tiene. Se hizo un solo formato con criterios de referencia. Cada una de las patologías que motivan esa referencia está sustentada en información basada en evidencia científica, para que pudiera ser asentada en el formato de referencia. ¿Por qué? Pues porque había pues incluso había diferentes formatos. Los hospitales tenían su propio formato para recibir pacientes, y las guías tenían otros formatos semejantes en algunas situaciones, pero también tenían diferencias. Por eso es que se hizo un solo formato para criterios de referencia, tanto en el primero, segundo y tercer trimestre de la embarazada, esto dependiendo de en qué momento la captemos o dependiendo en qué momento aparece esta complicación que hace que se haga la referencia. También se hicieron trípticos que explican claramente, de manera sencilla, con dibujitos, de tal manera que la paciente lo entienda, lo entendiera, y desde el mismo personal que aplica los formatos también lo entienda, porque muchas veces los formatos que existían, pues cada quien lo interpretábamos de manera diferente, y pues qué va a hacer la paciente también lo interpretaría de manera diferente. Entonces claramente nos dice que el primer paso es la visita domiciliaria. Detecta a la paciente que tendría 3 caminos. Uno sería a cita control prenatal. Aquí se incluyó también por la nueva patología presente, que es el COVID y embarazo. Si se detectaba con patología o sintomatología de COVID, se enviaba directamente a un triage respiratorio exclusivo,
para todo paciente que tuviera esta enfermedad, o bien si se detectaba una urgencia o una emergencia en el momento de la visita domiciliaria, se derivaba a donde hubiera atención de urgencias obstétricas. Este es el paso número 1. El paso número 2 era que la paciente llegaba al centro de salud en donde se le atiende, o va a llegar al centro de salud, o llega al centro de salud donde se le atiende, en donde si no hay factor de riesgo, para enviarla, bueno, se continúa con el control prenatal ahí, y si se identifica factor de riesgo, pues se envía al hospital. El tercer paso de este tríptico es que la paciente acuda al hospital, se le atiende, si hay urgencia obviamente se queda, si no se valora y continuaría su control prenatal en el segundo nivel de atención o en el hospital, o si se descarta el riesgo, igual continuaría en el centro de salud o hasta que se resuelva el embarazo. Gracias, doctor. Bueno, llevar a cabo todos los procesos que hicimos nos llevaría más tiempo, por lo cual tratamos de concretar considerando que era lo más importante mostrarles dentro de este proceso de elaboración de la guía clínica. La experiencia del proceso en cada una de las actividades que venimos desarrollando, consideramos que algo de la situación en las características del personal que lo hizo fue que había voluntad y compromiso de continuar elaborando un documento en el que nos permitiera dirigirnos a cada uno del personal de los otros centros de salud, qué tenían que hacer cada uno de ellos, desde el promotor, la trabajadora social, el médico, la enfermera que estuviera recibiendo, registrando a la embarazada, y el compromiso de 3 centros de salud que tuvieron mucho que ver dentro de este trabajo, porque principalmente ellos ya tenían una experiencia y un registro, venían trabajando de manera en el que registraban de acuerdo a lo que ellos consideraban y de acuerdo a lo que los programas exigían. Sin embargo, es muy importante saber que algo por ahí tenían que aportar para mejorar todo este proceso. Y otra de las cuestiones fue la confianza de nuestros maestros del Instituto de Salud Pública, las autoridades, de poder elaborar un documento, porque para todo este proceso se tenían que elaborar desde oficios, para darles permisos, documentos en los cuales ellos tenían que presentarse para hacer estos trabajos de equipo de manera, pues, fuera de su horario de trabajo. Por eso, considerar la parte del proceso de la vía clínica fue que teníamos que tener ciertas características el personal que contribuyó a elaborarla. Dentro de estos avances de la vía clínica, con mucho pues, orgullo, presentamos que se hicieron, pese a todas las situaciones que algunos de los compañeros del otro estado ya mencionaron, que fue la pandemia, las capacitaciones, se tomó la modalidad virtual para continuar con el proceso de elaboración de la vía clínica. Terminamos en una capacitación a los 13 centros de salud, al personal de esos 13 centros de salud que llevarían a cabo la prueba piloto, y los formatos como son los oficios para la implementación a la jurisdicción sanitaria, a los hospitales y a los centros de salud. Y bueno, se avanzó con una evaluación basal para poder establecer como parte inicial desde dónde se partía y para poder continuar en una siguiente evaluación. Tenemos varios retos y propuestas para poder continuar, porque finalmente tenemos todavía esa voluntad de querer continuar los trabajos. Dar a conocer la vía clínica porque hubo una transición, un cambio de gobierno a las nuevas autoridades de salud, por el cual se debe de, pues más que nada, presentar este documento y poder llevar a cabo un acercamiento para que se lleve a cabo hasta donde nosotros quedamos en esta etapa. Sensibilizar a las autoridades y el personal operativo, quienes ya elaboraron, quienes ya contribuyeron, conocemos todo este proceso y sabemos el costo que tiene en tiempo elaborar la vía clínica. Sin embargo, es importante hacer muy ejecutivo y poderles nosotros, yo digo, vender la idea de que es un trabajo que puede funcionar no nada más en Chilpancingo, sino que en todo el estado. Si una vez que esta prueba piloto tenemos los indicadores pues muy óptimo, yo creo que tenemos la oportunidad de poder continuar a abrirla a más municipios.
concluir un proceso en las unidades hospitalarias. Nos quedamos así como que un pasito para entrar al hospital, y dentro del hospital, de ambos hospitales que están dentro de Chilpancingo, poder elaborar también el proceso de atención una vez que se recibe la embarazada con riesgo obstétrico. Esta es una de las ventajas que nosotros tenemos que querer hacerlo dentro de estas unidades. Y aquí tenemos la ventaja ya que el doctor Urmaro pues se encuentra en el HMNG, que es el hospital de General de Chilpancingo, ambos, y poder trabajar esta segunda oportunidad de etapa para concluir la vía completa. La propuesta es reuniones con las autoridades de salud a través de todo lo oficial, oficios, memorándum que se tengan que elaborar para su implementación. Y bueno, una de las cuestiones muy importantes, y qué bueno que nos da la oportunidad, es continuar con la colaboración del Instituto Nacional de Salud Pública a través de un convenio que se firmó y que podamos nosotros tener que concluirlo con buenos resultados, este proceso de vía clínica de la embarazada. Sin embargo, comparto la idea de que independientemente de que ya un primer nivel ya tiene una capacitación, algo podemos iniciar con esta parte y a la par, poder trabajar también con la vía clínica ya dentro del hospital, tanto de la madre y el niño como del general. Dentro de las conclusiones es, pues, una implementación de la vía clínica es una gran oportunidad para la Secretaría de Salud Guerrero. Indudablemente es un proceso que se encuentra inmerso en este documento, evitar estas complicaciones en la embarazada con riesgos obstétricos, permitiendo que no haya más defunciones y disminuir, pues, la razón de muerte materna en la entidad. Continuar con este trabajo, creo que el impacto más grande que vamos a tener es que la embarazada no se nos complique y no fallezca. Esa es principalmente la situación. Esperando primero quizás a lo mejor dentro de Chilpancingo como una muestra y después en el estado. No sé, doctor Urmaro, si quiera concluir con algo más. Pues no, ya el maestro Bertis nos dirá o nos hará alguna pregunta en específico en relación a la presentación. Muchas gracias, doctora Solchaga, doctor Adame. Más que hacerles una pregunta, pues reconocer y agradecer todo el esfuerzo que hicieron ustedes, todo el equipo, encabezando todo el equipo, algo tan complicado como ya se dejó ver en los comentarios tanto de Chiapas como de Guerrero, en cuanto a lo que implica desarrollar una herramienta de este tipo. Si acaso subrayar que ya hacia el final del ejercicio nos fuimos orientando, el grupo se fue orientando a temas muy específicos que también son problemas de salud graves que pues, atacan a nuestra población. Por ejemplo, recordarán que nos fuimos yendo hacia el tema de diabetes gestacional, obviamente a COVID, ya lo dijeron ustedes, solamente quería subrayarlo, decir que uno de los proyectos que quedaron ahí también trabajándose, que derivaron de aquel diplomado que comentaba al principio, tiene que ver con la obtención del consentimiento informado previo a oclusión tubaria bilateral y que pues se vio la interfase que había, la interacción que había con este importantísimo ejercicio de elaboración de la vía de atención integrada. Pues creo que también valdría la pena como que subrayarlo. Y se me pasó a comentar que buena parte de las actividades que se llevaron a cabo por parte de nosotros, por parte del equipo del Instituto Nacional de Salud Pública, nuestros viajes cuando estuvimos en oportunidad de poder acudir con ustedes, pues fueron financiadas y el material también fue financiado por la Fundación AXA a través de estas organizaciones de la sociedad civil que estuvieron apoyando e impulsando el proyecto en el pasado y pues también agradecer. Si acaso hubiera una pregunta general para todos, para los colegas de Chiapas, para los colegas de Guerrero, medio en broma y medio en serio sería, ¿y les quedaron ganas de seguirle? ¿Les quedaron ganas de seguir para adelante y por qué? ¿No? Realmente creo que esa podría ser una pregunta para todos. Si quieren comentar algo y si hubiera algún comentario de ustedes, enseguida le pasaría el micrófono de nuevo a la doctora Poblano para que ya nos aproximáramos al cierre de la sesión. Bueno, yo quiero hacer un comentario
Ejecutivo y tengo la fortuna ahora de estar en este hospital. Cuando iniciamos la vía no estaba acá, yo estaba como jefe de servicio en el general. Y en el general, en el Hospital General, desde que iniciamos la vía, pues buscamos la manera de saber dónde iba a llegar la paciente y cuál era la ruta al interior del hospital, y lo logramos, se logró el lugar en específico. Y no sé si recuerdan la gran problemática que teníamos en el HMNG, en el hospital donde estoy ahora, que nunca supimos a dónde iba a llegar la paciente ni cómo iba a llegar. Pues actualmente ya está bien establecida la ruta a dónde llega la paciente de primera vez, para dónde le da la atención subsecuente, los números telefónicos a dónde deben hablar para hacer la cita. Todo está ya establecido. El día de ayer le enviamos la documentación, un oficio a la jurisdicción 03, Alejandra Villalba, de cómo debe de hacerle la paciente para que pueda llegar al hospital de la madre y el niño y pueda ser atendida. Entonces, creo que ya avanzamos un poquito más para que se pueda arrancar la prueba piloto en la atención de la mujer acá en Chilpancingo. Bueno, doctor. Muchas gracias, maestro Jesús. Mi reconocimiento también al doctor Saturno, a la doctora Ofelia, a ustedes, a todo el equipo del instituto. Creo que sí nos quedan ganas de seguir, porque hay quizás a lo mejor no sé si utilizar las palabras adecuadas, pero es tan importante el granito de arena que se contribuye, y sobre todo que se implemente y que se deje algo que va a mejorar y va a impactar a largo plazo. Entonces, esta parte que yo agradezco mucho a ustedes, el traslado hacia Chilpancingo, las veces que ustedes, la paciencia que tuvieron, porque finalmente aquí en las características es que había muchos usos y costumbres dentro de la misma Secretaría para el Trabajo, y romper estos paradigmas fue muy difícil. Sin embargo, lo logramos, y sí queremos concluirla, sí queremos continuar este proceso. Muchas gracias. Al contrario. Sí, doctora Ramírez. Buenas tardes. Sí, en el caso de Chiapas, por supuesto que fue una de las mejores experiencias para el caso hablo de mi persona, que me ha tocado ser operativo mucho tiempo y de repente tener esta parte, ¿no? La parte administrativa, que también favorece mucho al final la atención de nuestras pacientes. Yo quiero comentarles que en el estado de Chiapas, el 13 de septiembre del año pasado, se inauguró la clínica de parto humanizado. Es una clínica que está trabajando en conjunto con nosotros, pero atiende a las pacientes de menor riesgo obstétrico. Y entonces, implementar este proyecto en ambos hospitales, yo creo que sería algo maravilloso, porque al final de cuentas, como comentaba el doctor Adame de Guerrero, el saber a dónde vas a mandar a esta paciente desde tu perspectiva en otro hospital, al final de cuentas creo que es lo que favorece esta ruta de cómo la paciente va a ser atendida en la clínica que tiene la atención del bajo riesgo, y en qué momento va a llegar con nosotros, siendo parte de la misma institución, porque es una iniciativa de la Secretaría de Salud que arrancó apenas hace algunos meses, pero que poquito a poco ya empieza a dar resultados. Gracias, doctora. ¿Tiene una intervención? Sí, El doctor Díaz. Gracias. Igual también la consideración en relación a si me gustaría seguir participando. Definitivamente es un trabajo que se inicia y que hay que darle continuidad. Estemos en el proceso organizativo o no, creo que desde la trinchera donde estemos es parte de nuestro actuar. Y creo que en mi muy personal punto de vista me ha servido desde el punto de mejorar mi proceso de atención, mejorar mi proceso de evaluación de mis pacientes y de darle continuidad incluso como somos un hospital educativo, escuela, pues estamos promoviendo que estas mismas medidas que se identificaron en el proceso de atención los transmitamos justamente a nuestros becarios y que ellos sean también los que le den continuidad sin necesidad de que se integren al grupo de trabajo, sin necesidad de que se acomoden a este estatuto, ¿no? Sino finalmente que participemos cada una de nuestras trincheras.
Si bien es cierto, lo decía la doctora Mayreli, en relación a la clínica de parto humanizado, yo creo que allí es un punto muy álgido para poder también llevar a cabo un proceso de atención. Creo que están establecidas las líneas, la verdad, desde el punto de vista, como somos dos hospitales, por decirlo así, no conozco muy bien el funcionamiento de la misma, pero nos llegan muchas pacientes de ellos hacia el área hospitalaria y a veces nos preocupamos porque, bueno, no se están haciendo las cosas bien, no se están detectando bien y me las están mandando un poquito delicadas. Entonces creo que es un buen punto de partida para iniciar trabajos también con ellos y definitivamente creo que tanto la doctora Mayreli como yo podríamos seguir participando y activamente en los procesos de estos equipos, ¿no? Gracias. Doctora Poblano, adelante, por favor. Ok, pues muchas gracias. Parece que nos podríamos quedar aquí todo el día platicando de la gran experiencia que se ha tenido a lo largo de estos años y la que se espera continuar, porque les veo todo el ánimo de continuar y como dice el doctor Saturno, la vía de atención integrada es un documento vivo. Entonces, continuamente hay que estarlo mejorando, actualizando y haciendo que sea organizacionalmente funcional y que además siempre tenga la evidencia de punta, ¿sí? Que se base en evidencia científica de punta y darlo a conocer a todos. Cada vez se socializará más. A mí me llamó muchísimo la atención esa capacidad que tuvieron ambos equipos de identificar las barreras, de identificar todos los problemas, pero cómo trabajaron con ello y lograron de alguna manera vencer todas esas pues, usos y costumbres y ese marasmo en el cual se encuentra el sistema de salud, en que pareciera que no se mueve, pareciera que nadie quiere mejorar nada. Y yo les agradezco muchísimo esto, también a quienes nos han estado siguiendo a lo largo de este par de horas, han estado preguntando insistentemente que cómo se hace este tipo de trabajo. Entonces ya en Facebook les pusimos el link del manual y también vamos a intentar ponerlo en el chat para que todo el mundo lo pueda bajar, es gratuito, está en las publicaciones del Instituto Nacional de Salud Pública, ahí lo pueden buscar y ahí lo pueden bajar sin ningún costo. Además les quiero comentar que la monografía en donde se reseña toda la experiencia de Chiapas, el proyecto completo con las matrices babies y con los indicadores y todo, quizás en 2 o 3 meses estará ya también disponible en la página del instituto para que puedan seguir toda la metodología. Y también hay un par de artículos ya publicados que también están a su alcance, que lo pueden bajar en internet. Uno sobre la revisión sistemática de los indicadores que se hizo, que fue maravilloso porque fue empezar como con 700 indicadores y terminar con un número muy reducido, que son los que verdaderamente están validados y están estandarizados y funcionan. Y el otro documento es básicamente la experiencia de abuso hacia las mujeres. Y también ese salió hace algunos meses. Entonces, seguirán apareciendo otros artículos sobre la experiencia en general, porque es tan rico esto que es imposible que en un solo documento se logre publicar todo lo que se tiene que decir, ¿no? Entonces, yo les agradezco muchísimo. Quisiera saber, doctora Chama, si quieres hacer algún comentario. No, pues nada más agradecer su presencia, también su paciencia por este inconveniente que tuvimos de la caída. Y bueno, creo que es un tema muy importante del cual debemos seguir hablando y recordarles que podemos seguir como asesores del instituto, quien se quiera sumar a esta gran labor que hace el equipo de calidad, que es un equipo muy chico, pero que hace mucho, y seguir celebrando el 15 aniversario del CIE. Muchas gracias, les agradezco a los ponentes, felicidades y buen día. Gracias a todos.
Gracias. Hasta luego. Gracias, muy amable. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Gracias, Un gusto hasta luego. saludarlos. Hasta luego. Hasta luego a todos, todas. Hasta luego a todos. Muy bien.